Nos hizo quedar como tontos a todos en la habitación. ¿Alguna vez has conocido a una persona realmente inteligente que no sabía lo inteligente que era? Conocí a un chico que era muy inteligente, con la capacidad de ser extremadamente manipulador sin darse cuenta. Siempre sacaba buenas notas en la escuela, a menudo sin estudiar mucho. Lo que era más impresionante era su capacidad para leer el lenguaje corporal de la gente, la fluctuación del tono de voz y las microexpresiones. A menudo sabía qué emociones sentía alguien y cómo proceder mejor. El chico era un maestro de la comunicación sutil, como la imitación y el encuadre de las conversaciones para ser dominante. Fue capaz de usar esta inteligencia social para ligar con chicas, pero también la usaba para conseguir que la gente hiciera lo que él quería. Uno de los ejemplos más claros de manipulación que conozco es que consiguió que su amigo rompiera con su novia de mucho tiempo. La novia de su amigo era un poco pesada y podía ser un poco molesta en el grupo. Así que, sutilmente, empezó a deslizar sugerencias emocionales y lógicas cada vez que veía a su amigo en un momento de vulnerabilidad emocional. En una semana, su amigo terminó la relación. Tenemos un programa de prácticas de verano remunerado para estudiantes de tercer y cuarto año que cursan carreras de gestión de la construcción. Hace 5 años tuvimos una joven que entró al programa en su tercer año. Era muy pequeña de estatura y muy callada, pero pronto nos dimos cuenta de que era gigante en inteligencia y fuerte cuando contaba. La forma en que operamos es que cada pasante pasará 3 semanas en un proyecto diferente, aprendiendo un rol diferente dentro de la organización. 3 semanas en el sitio como pasante de superintendente, 3 semanas en el sitio con seguridad, 3 con gestión de proyectos y 3 en el sitio con control de calidad. Después de cada periodo, recibí una llamada elogiando su ingenio y su capacidad de adaptarse e improvisar en cualquier situación. Al final de la pasantía, tenemos una revisión plus de su desempeño y, en base a esa revisión, determinamos si queremos ofrecerles un lugar el próximo verano. En el caso de un estudiante de último año, determinamos si queremos extenderles una oferta de empleo a tiempo completo. Cada revisión que recibió de cada departamento decía lo mismo: contrátela ahora. Le extendimos una oferta para un puesto asalariado, a tiempo parcial, desde ese momento hasta su último año, junto con el reembolso de la matrícula. Esta joven todavía sorprende a todos cada día. Tiene 25 años, gana un salario increíble y domina absolutamente cualquier proyecto que se le encomiende. Si no lo sabe hoy, mañana será prácticamente una experta. Es increíblemente impresionante. Puedo verla teniendo mi trabajo algún día como director de operaciones. Con suerte, será después de que me retire. Abogado de defensa criminal aquí. Tuve un cliente que era un traficante de drogas de bajo nivel y traficante de armas. La mayoría de los tipos de la calle tienen un tipo de inteligencia muy diferente que no se traduce bien al mundo de cuello blanco. Muchos de mis clientes piden leer jurisprudencia. Solo he conocido a uno que podía leerla, digerirla y discutirla inteligentemente conmigo. Este tipo. Él hacía su propia investigación desde la cárcel, lo cual no es raro, pero este tipo lo hacía bien y realmente me enviaba casos relevantes que eran útiles para los problemas en su caso. Y cuando le expliqué por qué algunos no eran útiles, lo entendió, hizo buenas preguntas y usó esa discusión para informar futuras investigaciones. Hay muchos reclusos que se consideran abogados de la cárcel. Este tipo era lo suficientemente inteligente como para ser uno de verdad. Pienso mucho en él y me pregunto cómo habría sido su vida si hubiera tenido la suerte de tener las mismas oportunidades durante la infancia que yo disfruté. Mi padre creció creyendo que era tonto y que nunca llegaría a nada. Todos sus profesores lo odiaban y la primera vez que fue a la universidad lo echaron. Más o menos al mismo tiempo que yo empecé la universidad, mi madre finalmente lo convenció para que volviera a intentar obtener una educación superior. A menudo ha dicho que es demasiado tonto para volver a la escuela, pero habla 6 idiomas con fluidez. Tiene tantos datos históricos nuevos e interesantes que cada vez que vemos una película siempre tenemos que hacer una pausa al menos 4 veces para una larga discusión sobre ella, y recuerda más citas de libros que nadie que haya conocido. Creció en la Hungría comunista y en la Alemania oriental, y desde entonces ha escalado montañas y ha buceado en el Atlántico, entre otras muchas aventuras. Sea cual sea la discusión, tiene una historia que contar. Es el padre más genial que existe, pero desde que tengo memoria, mi familia ha tenido problemas económicos porque no podía conseguir un trabajo que le pagara lo suficiente.
Me hace muy feliz que finalmente esté alcanzando su máximo potencial ahora a los 51 años, y todos estamos muy orgullosos de él. Sueña con ser profesor algún día. Será el mejor profesor que sus futuros alumnos puedan desear. Personas que son grandes maestros sin ser realmente maestros. Siempre he pensado que las personas que pueden enseñar a otros son increíblemente inteligentes porque son lo suficientemente conscientes de lo que saben como para presentarlo a otros de una manera que puedan entenderlo. El tipo con el que solía trabajar era un maestro fenomenal de todo lo relacionado con pinturas, recubrimientos en polvo y mezcla de colores. Tenía una verdadera pasión por ello y se notaba en la forma en que enseñaba y demostraba de lo que estaba hablando. Dicho esto, también era muy nervioso y tenía algunos problemas de salud mental que le impedían hacer grandes cosas y por lo tanto creía que era un idiota. No lo era, pero ninguna cantidad de decirle que no lo era le ayudaría. Tuve un chico en mi clase que nunca se tomaba nada en serio, faltaba a clase, traía alcohol a clase y hacía muchas otras cosas. Lo que se te ocurra, probablemente lo hizo. Pero hombre, ese cabrón sabía su mierda cuando prestaba atención. Entendía las cosas cuando otras personas estaban luchando por aprender lo que se enseñaba ese día, fueran matemáticas, ciencias, inglés, lectura, etc. Me pone un poco triste porque siempre fue un problemático, pero en el fondo sabía que era y es muy inteligente y era capaz de hacerlo bien en la escuela. Simplemente nunca eligió hacerlo, o simplemente no le importaba, no lo sé a estas alturas. Creo que se involucró con la gente equivocada desde el principio, desafortunadamente. Un antiguo compañero de trabajo mío. Llegó a Alemania como refugiado en su adolescencia, tuvo problemas en la escuela debido a la barrera del idioma, la poca ayuda, la difícil situación familiar, los típicos problemas de los refugiados. Luego estuvo desempleado y el sistema de bienestar alemán que se ocupa del desempleo lo envió a la empresa de seguridad en la que trabajaba en ese momento porque las condiciones de empleo son casi inexistentes en este campo. Cuando estuvo en mi equipo para un evento, yo, como líder del equipo, tuve que enseñarle las reglas del juego. El evento duró 10 noches consecutivas y nos enfrentamos a varios desafíos diferentes que formaban parte del trabajo. De vez en cuando tenía una idea genial para resolver el problema en cuestión. Al año siguiente lo metí en mi equipo siempre que pude, lo entrené y cuando dejé la empresa heredó mi puesto como líder del equipo. En realidad no sé si sabía lo inteligente que era, pero era tan inseguro al principio que me atrevo a decir que no. Cuando estaba en la universidad, participé en un proyecto donde íbamos a una prisión y teníamos clases de criminología con los reclusos a quienes llamábamos estudiantes internos. No les enseñábamos ni los observábamos, todos estábamos aprendiendo juntos. Y este tipo era simplemente un genio. Tenía una forma de describir un fenómeno que había notado y pensado sin darse cuenta de que era una teoría real que existía. Como los habíamos estudiado en clase, los conocíamos. Pero él simplemente lo sacaba de su experiencia personal. Desde la teoría del etiquetado hasta el funcionalismo, los describía como si se le hubieran ocurrido en la ducha. Era extraordinario. También era un poco inestable y propenso a arrebatos de ira, a menudo hacia sí mismo. Parecía frustrarse muy fácilmente si no podía explicar o entender algo perfectamente. Y un día dejó de aparecer. Terminé hablando con los guardias que me dijeron que se sentía demasiado tonto para la clase. En serio, estaba convencido de que todos éramos más inteligentes que él y que no podría seguir el ritmo. No sé si lo hicieron alguna vez, pero les preguntamos a los guardias y a algunos estudiantes internos si podían decirle que nos había encantado estudiar con él. Que estaba iniciando debates realmente interesantes y que sus observaciones siempre nos hacían pensar más profundamente. Que su presencia hacía que la clase fuera mejor. Y para que quede claro, no quiero decir que fuera inteligente para alguien en prisión. Era un genio. Todos menos él sabían que era, con mucho, la persona más inteligente de la sala. Pero él no lo veía. Nos dijeron que preguntarían si podía participar el año siguiente. Espero que lo haya hecho. Mi madre. Se crió en una familia pobre y abusiva y dejó la escuela muy temprano para escapar. Incluso ahora dice que no tiene educación, lo cual es cierto, pero no es tonta. Crió a un montón de nosotros sin mucho dinero y siempre fue ingeniosa y astuta para llegar a fin de mes. Puede hacer cálculos bastante complicados en su cabeza, investiga mucho antes de hacer compras grandes, me envía capturas de pantalla de correos electrónicos de estafas bastante sofisticados y me dice por qué son falsos.
Ahora tiene 78 años y siempre ha abrazado las nuevas tecnologías. No tiene problemas para usar su teléfono inteligente o su computadora, incluso soluciona problemas para sus vecinos. Todavía vive en la misma zona empobrecida en la que crecimos y a menudo ayuda a sus vecinos a abogar por sí mismos, escribiendo cartas, diciéndoles a quién contactar y qué decir. También es una observadora aguda de los humanos, los ve como son y los acepta como son sin juzgarlos. Siempre fue progresista para su época y no nos transmitió ningún racismo ni otros prejuicios a nosotros, los niños. Me pregunto qué podría haber hecho si hubiera tenido las oportunidades que se aseguró de que nosotros tuviéramos. Mi abuela falleció hace 2 años a los 81. Estudió hasta 8º grado, lo cual era normal en la época para la zona porque sus padres eran agricultores. En un momento dado, trabajó en un taller de costura donde se pagaba por pieza, y mi abuela trabajaba tan rápido que cambiaron la regla y empezaron a pagar por hora porque estaba ganando demasiado dinero. Ella dirigía su granja lechera, además de los campos de maíz y soja, ganado, cerdos, pollos, etc., y todo el equipo, a menudo pagando a trabajadores adicionales. El abuelo no sabía realmente cómo llevar los libros, así que mi abuela lo hacía todo. Después de que se jubilaran, tuvo un teléfono inteligente antes que yo. También tenía un enorme ordenador de sobremesa de los 91 impresora. Una vez, hace unos 5 años, estábamos jugando a las cartas y sacó unas hojas de puntuación profesionales que pensé que debía haber comprado en algún sitio. No, resultó que ella las había hecho y había descubierto cómo escanear copias, ni siquiera sabía que tenía un escáner. Cuando le dije que estaba sorprendido, se enfadó conmigo y me dijo, oye, sé hacer cosas, hago esto y esto y esto para los vecinos y para esto, aquello y lo otro, despotricando sobre su destreza informática. No tenía ni idea y le dije, abuela, ¿sabes que estoy seguro de que mi madre no podría hacer algunas de las cosas de las que estás hablando? También tenía muchas historias sobre cómo identificar y frustrar a los estafadores. Especialmente los que iban de puerta en puerta. Le gustaba sonreír y hacerles perder el tiempo, y luego, cuando se negaba a comprar lo que les estaban vendiendo y se enfadaban, se hacía la tonta y la ofendida, y se reía más tarde. También era progresista en una zona muy conservadora. La echo mucho de menos. Mi papá. Es disléxico y crecer en el sistema educativo de los años 70 no le brindó ningún apoyo, por lo que es casi analfabeto. Dejó la escuela a los 15 años sin ninguna calificación. Siempre dice que es estúpido y me molesta mucho, no quiere creerlo cuando le decimos que no lo es. Yo, mi madre y mi hermana tenemos educación más allá del nivel universitario y él es más inteligente que cualquiera de nosotros. Es elocuente, pero a veces pronuncia mal las palabras nuevas que ha escuchado en un acento diferente, nuestro acento es fuerte en la R, así que he notado que la agrega a las palabras que no tienen R, pero claro, nunca la ha visto escrita para saberlo. Ve documentales históricos y nos cuenta cómo eso se relaciona con el que vio un par de años antes. Una vez me llevó a la universidad a 3 horas de distancia usando la ruta que había conducido en reversa una vez sin consultar un mapa. Ojalá pudiera verse a sí mismo como inteligente. Soy personal voluntario en un campamento de verano de matemáticas dirigido a niños a los que les gusta hacer matemáticas. La mayoría de los niños que tenemos son del tipo estándar. Pero con frecuencia sucede que algún niño se inscribe y los padres nos dicen que su hijo no lo hace realmente bien en la escuela en general o en matemáticas en particular, pero simplemente les gusta hacer rompecabezas relacionados con las matemáticas. Eso está bien, porque eso es todo lo que pedimos. Y con bastante frecuencia estos niños vienen con ideas y soluciones muy interesantes porque les pasa que abordan los problemas desde un ángulo diferente al de la mayoría. Pueden ser bastante inteligentes, pero no de una manera que se exprese bien dentro del marco estándar de la educación. Lo mismo ocurre en el nivel social. Hace unos años tuvimos una inscripción en la que los padres nos advirtieron que su hijo tenía grandes dificultades para hacer amigos o socializar en general. El primer día del campamento, el niño tomó un tablero de ajedrez y se sentó a jugar contra sí mismo. Perfectamente bien. Pero poco después, otro niño se le acerca y le pregunta si puede unirse al juego. Empiezan a jugar y a hablar y terminan siendo prácticamente inseparables el resto de la semana. El niño que tenía dificultades para hacer amigos simplemente hizo un nuevo mejor amigo más rápido que nadie allí. Solo hay que darles a las personas el entorno adecuado. Crecí con un chico que era una de las personas más inteligentes que he conocido.
Estaba en todas las clases de excelencia, un estudiante de sobresalientes. Los estudios le venían con facilidad. Podría haber ido a cualquier universidad que quisiera. Bueno, simplemente no podía mantenerse alejado de los problemas, viviendo la vida de matón, vendiendo drogas, corriendo con aspirantes a gánsteres. Bueno, han pasado unos 20 años desde que salimos de la escuela secundaria y ha pasado algunas temporadas en prisión, todavía vive con sus padres, gana un sueldo magro vendiendo marihuana. Es una locura ver tanto potencial perdido. Las personas que me llaman la atención son las que eliminan las conclusiones erróneas, de alguna manera, antes de resolver una respuesta. Simplemente no llegan a conclusiones equivocadas. Conocí a una señora que iba a una escuela. Ella podría hablar contigo y mantener una agradable conversación. Luego podría darse la vuelta y hablar con otra persona de un nivel superior. Luego, cuando se le hiciera una pregunta técnica fuera de su campo de especialización, podría darle una respuesta compleja. Ella habló con personas en cualquier nivel en el que estuvieran hablando. Tengo un amigo de la familia que tomó todas las clases en un colegio comunitario antes de obtener su título. Conservó toda esa información. Curiosamente, le gustaba hablar en términos básicos y mantener conversaciones cotidianas. Si lo rechazaban en una fiesta, inicialmente lo ignoraría y seguiría saliendo contigo. Con el tiempo, cuando las personas que lo evitaban llegaban a un punto en el que tenían que detener la conversación, él intervenía. A menudo no podían encontrar la respuesta a lo que estaban hablando. Él simplemente intervino con una sonrisa y les explicó el resto del concepto. Luego volvería hacia ti y seguiría mintiendo. Lo he visto hacer eso varias veces. Mi novia actual es realmente extremadamente inteligente. Su intuición es muy buena con la gente, sus habilidades para resolver problemas son impresionantes en situaciones donde se siente cómoda y tiene una comprensión muy profunda de la psicología humana. Pero, su madre la ha estado manipulando desde la infancia tratando de mantenerla totalmente dependiente de ella. He callado en algunos momentos solo para intentar no ser ese novio que arruina una relación, sino más bien mostrarle lo inteligente que realmente es y donde podría tener un punto débil que yo pueda ayudar. La guío a través de mi proceso de pensamiento y ella lo capta muy rápidamente. Siempre me pregunto hasta dónde podría haber llegado en este punto de su vida si su madre la hubiera apoyado en lugar de derribarla, pero en el poco tiempo que llevo saliendo con ella, la he visto crecer mucho, y estoy muy emocionado de ver a dónde puede volar, solo espero que me lleve con ella. Como psiquiatra, una de mis tareas es la gestión comunitaria de pacientes justo después de que terminen una admisión hospitalaria, por lo que solo están un poco mejor, no completamente recuperados. Un chico vino a la clínica y mi jefa, por alguna razón, me lo describió como un poco simple. No sé si me estaba troleando o si simplemente lo malinterpretó por completo, porque sigue siendo uno de los pacientes más inteligentes que he tenido. Aparece con ropa de alta visibilidad, con cemento en sus botas de trabajo y habla con un fuerte acento. Pero este chico era agudo como una navaja. Cada vez que mencionaba un punto de psicoeducación para ayudarlo a comprender su trastorno bipolar, él captaba el concepto antes de que terminara de explicarlo. Todavía uso sus palabras hoy con otros pacientes sobre las similitudes entre la ansiedad y la depresión. Doctor, es como, la ansiedad y la depresión son hermanos. Levanta dos dedos y los cruza. No son lo mismo, pero claramente están relacionados. Me quedé atónito. Era mucho mejor que cualquier basura que iba a decir. Se recuperó muy rápido. Simplemente entendía las cosas tan rápido y estaba tan abierto a la nueva información. Podía aplicar cualquier cosa nueva a su propia experiencia al instante. No tenía idea de lo inteligente que era, porque simplemente asumía que la inteligencia era para personas con un título universitario. Tuve que decirle a mi jefa que estaban completamente equivocados con él, pero no sé si alguna vez se tomó el tiempo para actualizar su evaluación inicial. Mi marido. Siempre le dijeron en la escuela que podía hacerlo mejor. Sus padres le han dicho delante de mí que no es muy brillante. Asumen que porque trabaja con ordenadores todo el día solo juega a videojuegos todo el tiempo. Sacó malas notas en la escuela y abandonó la universidad. Siempre podía haberlo hecho mejor en la escuela porque estaba aburrido. Sacó malas notas porque sus padres, sus profesores, básicamente todos en su vida, le dijeron que lo haría mal. Sus padres no entienden en absoluto lo que hace. No trabaja con ordenadores todo el día y no tiene tiempo para jugar a videojuegos todo el día.
Cuando lo conocí, trabajábamos en la misma empresa. Fui testigo de cómo esa empresa lo retuvo durante 5 años porque era útil donde estaba. Fue simplemente muy buena la coincidencia cuando solicitó un trabajo diferente en la misma empresa pero en un departamento y una ubicación diferentes. Consiguió el trabajo y se le permitió trasladarse en una semana porque un superior estaba de vacaciones anuales y no pudo oponerse. El departamento original tuvo que contratar a 8 personas para reemplazarlo cuando se fue. Desde entonces, ha sido contratado por una empresa diferente y está prosperando. Ha tenido varios ascensos y aumentos de sueldo, se lleva bien con todos en la empresa, desde el director general del grupo hasta los limpiadores de su oficina, y todos los que trabajan con él lo tratan con respeto. Aunque no puede hacer matemáticas simples sin una calculadora, puede hacer ecuaciones cuánticas complejas en su cabeza. Su padre tuvo la audacia de decir, siempre has sido malo en matemáticas. A lo que mi marido, que ya ha tenido suficiente de las tonterías de sus padres, respondió, mis matemáticas pueden ser malas, pero son lo suficientemente buenas para saber que gano más que tú juntos. Soy una esposa súper orgullosa. Conocí a un miembro de una pandilla mexicana con la cabeza rapada en la escuela secundaria que llegó al cálculo sin estudiar ni hacer la tarea fuera del tiempo de clase. Debido a esto, sus calificaciones siempre estuvieron en un nivel medio, por lo que nunca se consideró realmente inteligente ni llamó mucho la atención de los profesores. Nuestra escuela secundaria estaba fuertemente dividida entre ricos y pobres, y él lo hacía tan bien o mejor que las personas que provenían de entornos privilegiados y que yo sabía que tenían horas de tutoría privada diaria, formaban parte de grupos de estudio, clubes de matemáticas, etc. Hasta el día de hoy no puedo comprender cómo lo hizo. Prestaba mucha atención en clase, así que debe haber tenido una memoria fotográfica y una mente de nivel genio. La mitad del tiempo ni siquiera traía el libro a clase, y tenía que pedir prestada una calculadora. Sé que dejaba sus libros en su casillero antes de irse a casa porque no quería que sus amigos lo vieran con un libro de la escuela. Era amigo de él, y me entristeció saber que lo mataron unos años después de la escuela secundaria. Salí con una chica que a primera vista parecía y se comportaba como la peor basura de un parque de caravanas que te puedas imaginar. Muy pocas habilidades sociales, torpe, grosera y amenazante, promiscua, semialfabetizada. Le compré una cerveza y simplemente empezamos a charlar. Era bipolar y había tenido una infancia caótica. Empezamos a vernos por ahí y comenzamos una relación. Me iba a mudar para ir a la universidad y le pedí que viniera conmigo y ella me dijo que me calmara. Consiguió un pequeño trabajo y fue creciendo en él a medida que su confianza aumentaba. Empezó a interesarse por mi trabajo de curso, un máster en ingeniería estructural, y empezó a asistir a las clases en su tiempo libre. El resultado final, 10 años después, tenía un doctorado en dinámica de fluidos, había aprendido 3 idiomas nuevos con fluidez y había conseguido un trabajo de analista cuantitativo en un fondo de cobertura suizo. Ahora es multimillonaria, casada con un hombre tan inteligente como ella, 3 hijos y una de mis mejores y más cercanas amigas que vive en una de las mejores zonas de Europa. No podría quererla más. Conozco a un tipo que no sabe leer, tiene 30 y tantos años y está buscando trabajo por primera vez como ayudante de cocina, después de una vida de encarcelamiento. La cocina es frenética, abarrotada, de alto riesgo y ajetreada en comparación con otras cocinas en las que había trabajado antes. Corriendo a través del día a ciegas y cuando termina el turno apenas puedes recordar dónde has estado o qué has estado haciendo. En este entorno rápido e implacable, este hombre está aprendiendo a leer. A los 30 y tantos años. Cuando comete un error, el personal más experimentado que normalmente se burlaría de cualquier error, se toma el tiempo para animarlo y perdonar sus errores como los errores de alguien que todavía está aprendiendo. Ahora puede trabajar a partir de un libro de recetas, elegir artículos del almacén o de la cámara frigorífica que están en cajas y etiquetados. Si lo vieras en la caja como si tuviera dificultades para hacer matemáticas y dar cambio o leer, te darías cuenta de inmediato de que no está a la par. Pero dentro de la cocina, el hombre es considerado un prodigio. Por no saber leer ni hacer matemáticas, puede seguir una receta mejor que algunos chefs acreditados de la casa. Aún más hermoso es que es altamente inteligente emocionalmente y siempre intenta hacer que las personas que lo rodean se sientan en paz o felices. Incluso cuando no puede encontrar su camino entre las letras, los números o el mundo exterior.